Saludos con todos. Bienvenidos otra vez a un nuevo programa de Ciudadanos Dementes. Esta vez trataremos uno de los temas que siempre ha englobado mucho misterio alrededor, por la naturaleza de las situaciones atmosféricas que presenta. Hablamos del Triángulo de las Bermudas, 1800 kilómetros que es el área que abarca entre lo que es Miami, Bermuda y San Juan de Puerto Rico. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Mira, justo sobre este tema que vamos a tratar el día de hoy, hay muchas historias por comentar, muchas teorías y sobre todo es algo que siempre ha llamado la atención, creo, de todo el público. Así es que bueno, pues empezamos con el programa. Sin más palabras que decir, adelante. Sobre lo que sucede en este lugar, en este triángulo equilátero, en esta área se habla de que puede ser que hayan tormentas magnéticas, burbujas de metano. Antes se decía que habían monstruos marinos. Entonces hay mucho misterio respecto al por qué desaparecen naves, por qué desaparecen aviones. Naves me refiero a buques, barcos, embarcaciones marítimas. Entonces tenemos mucho misterio alrededor porque antes las antiguas historias de los navegantes hablaban pues de monstruos marinos y que efectivamente habían monstruos marinos en otros tiempos, en épocas más arcaicas, o por último se podían asociar historias a piratería. Sin embargo, ahora la ciencia nos lo sigue presentando el mismo misterio con otras explicaciones. Exacto. Por ejemplo, tenemos historias tan comunes como el monstruo del lago Ness, asociándolo un poco también a este tema de los monstruos submarinos de la era prehistórica, o también algunos indican de que el origen de este fenómeno conocido como el Triángulo de las Bermudas podría tener un tema ovni. Es importante también mencionar de que, como estabas indicando, el tema ovni también tiene mucho que abarcar sobre abducciones o desapariciones realmente dirigidas por seres extraterrestres con la finalidad del estudio y análisis de los seres y la tecnología de los vehículos que estaban en ese momento pasando por el Triángulo de las Bermudas, ya sean aviones, barcos de todo tipo, ¿no? Así es. ¿Por qué por qué se le da crédito a esta historia? Porque el registro más antiguo que se tiene sobre alguna historia extraña acá está en la época de Colón. Estamos hablando de 1492, cuando Colón navegaba por estas zonas y él en su bitácora reporta que la brújula tenía una lectura extraña. Es lo que le sucede a todos los navíos que utilizan obviamente brújulas. Y él refiere que además de esto, de esta extraña percepción que se presentaba en las lecturas de la brújula, que vio objetos en el cielo. ¿Qué tipo de objetos? O sea, ¿qué misterio habrá podido él relacionar como para decir que veía objetos en el cielo? En torno a estos misterios es que han surgido teorías como por ejemplo la de las corrientes marítimas que generan un electromagnetismo. Exacto, el tema de las corrientes marítimas creo que es el más comentado y el que de alguna manera más lógica es el que podría tener, ¿no? Es un fenómeno natural generado por un intercambio de diferentes corrientes marítimas, las que generarían pequeñas tormentas o agujeros de tornados, podría decirse, o agujeros marinos que tragarían pues los navíos sin dejar algún rastro. Además de que se indica de que en la zona del Triángulo de las Bermudas existiría una especie de cañón submarino, es decir, una abertura en la tierra muy grande, una falla geológica, la que indicaría que serían succionados pues estos objetos, ya sean barcos o aviones, y pues sería muy difícil de encontrar. Exactamente.
La profundidad siempre ha estado relacionada a la desaparición de estos navíos, buques, e inclusive aviones que se hubieran podido estrellar. Entonces, más allá de que los monstruos, si es que hay monstruos marinos o no, que en algún momento salen a flote, una de las teorías más recientes, yo creo que quiere acreditar o quieren persuadir, porque ya lo vamos a ver luego con más detalle, es que se debe a unas bolsas de metano, de un gas que sale, y que este metano, cuando sube a la superficie, causa tales estragos de tal manera que va a desestabilizar a los buques. En esta forma de cómo los desestabiliza, se los traga, pero después tú dices, bueno, ¿y después qué pasa con los aviones? Esta bolsa de metanos, cuando fluye con tal fuerza, puede subir y tragarse a los aviones. Es la explicación que han querido dar. Bueno, en realidad es una explicación poco creíble, tanto como el globo aerostático meteorológico del caso Roswell, ¿no? De que decían de que era un globo meteorológico y que todo el fenómeno que había pasado, la gran explosión y los demás temas, pues eran simplemente eso, ¿no? Es un poco creíble, tratando de darle respuesta a temas que quizás ni ellos mismos conocían, ¿no? Porque no tiene ningún asidero científico, ningún respaldo científico para nada. Justo dentro del tema de la historia del fenómeno OVNI, y que quería yo hablar un poco, es el tema de, bueno, pues las apariciones de estos objetos. Ya en otro programa hemos hablado de los ovnis intraterrestres, ¿no? De los que vivirían en el centro de la Tierra y que pues tendrían de alguna manera una base subterránea, ¿no? Ya lo hemos hablado en otro programa. Y que podría ser de que ellos son los que saldrían o aparecerían en la zona, ¿no? Así es. Podemos hacer un recuento de los navíos. Creo que tienes por ahí la información. ¿Qué te parece si le das? Dale, ahí está. Y vamos haciendo una descripción rápida de lo que hemos encontrado, como por ejemplo en 1840 el Rosalie, en 1872 Mar y Celeste, en 1880 el Atlanta, 1902 el Freya, 1911 el Cyclops, 1924 el Raifukumaru, en 1925 el Cotopaxi, 1931 el Stavanger, 1932 John Murray, 1940 el Gloria Colite o Gloria Colite, 1944 el Rubicon, 1950 el Sandra, 1956 el Connemara 4, 1963 Marine Sulphur Queen, 1967 el Witchcraft, un bote muy pequeño que tuvo una historia muy curiosa, y 1973 el Anita, que era un carguero. Este es un repaso rápido hasta el Witchcraft. Este es un repaso rápido de algunos de los registros que se tiene de los más conocidos. Justo estabas mencionando el caso del Cotopaxi. Curiosamente, en la película Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg, se asocia la aparición extraña de objetos que habían desaparecido por mucho tiempo en el Triángulo de las Bermudas y que logran aparecer en ese momento antes del acercamiento del ovni. Es decir, el caso del Cotopaxi aparece en un desierto, ¿no? Al igual que aparece ese famoso escuadrón que en 1942, si no me equivoco, después de la guerra, creo, se desapareció este escuadrón de aviones. Claro, el vuelo 19. Y también aparece justo en la película también, ¿no? Como unos pilotos que parece que habían sido abducidos y regresan pues pensando que todavía seguían en esa época, ¿no? Así es. Entonces, hay tanto misterio alrededor de todo esto que algunos han tratado de explicar por qué. Porque, o sea, siempre estamos hablando de buques, pero ¿qué? ¿Y los aviones? Recientemente ha salido una historia que explica, o han podido los científicos establecer una de las posibilidades como algo que le llaman la neblina electrónica. Resulta que cuando hay llamaradas solares muy potentes, estas llegarían a la Tierra y traspasan la capa magnética, y al juntarse con las tormentas eléctricas que son muy frecuentes en esa zona del Caribe, producirían lo que se le llama una niebla electrónica, y de los cuales
hay alguna historia por ahí de una avioneta que logró pasar una especie de remolino que se le presentaba a ellos y atravesaban, logró salir, logró contar la historia, pero el detalle es que había avanzado como más de 100 millas en ese corto tiempo que estuvo pasando ese agujero de nubes en esa neblina electrónica. Bueno, sobre el tema de la desaparición también de aeronaves, tenemos una lista un poco corta también, pero me gustaría mencionarla, de las aeronaves más significativas que se han perdido en el Triángulo de las Bermudas. Entre ellas tenemos un Super Constellation, un Martin Mariner, un avión militar LC-54, un Tudor 4, que es un avión comercial, un DC-3, un avión privado, un Globemaster, que es un avión comercial grande, el York, que es un avión británico. Después también estamos contando con un Martin P-5M, un avión anfibio patrullero, como el que sale en la imagen, el Chase IC-122, un avión carguero, el KB-50, un avión tanque, un Stratotanker, que es un avión gigante, un Cargo Master, y luego un C-119, que es un avión comercial. Lo curioso es que son aviones realmente grandes, o sea, no estamos hablando de pequeñas avionetas solamente, sino que estamos hablando de aviones que tienen una envergadura como para decir, simplemente una bolsa de, como me decías, de gas, de aire podría tragárselo, o una inmensa tormenta quizás podría derribarlo, ¿no? Eso sí, pero además de ello es que se les cortan las comunicaciones. Se ha logrado indicar de que también los sistemas de navegación vuelven a un estado de locura, completamente desconfigurados, y entonces se puede indicar de que lo que podría estarse generando ahí es una inmensa carga magnética, una carga energética, como estamos hablando. Complementando, quiero mencionar dos cosas. Una, en 1980 creo que hubo la última, una de las referencias más curiosas respecto de un avión que desapareció y que sí pudo comunicarse con la base. Sin embargo, cuando refirió antes de desaparecer, refería que había un objeto volador no identificado. Historias, en el segundo punto, son que hay historias muy curiosas para poder justificar en su momento la desaparición. Fue que usaban como cortina de humo de que había la posibilidad de que esas embarcaciones, ya sean marítimas o aéreas, estaban haciendo algo no muy bueno, que estaban contrabandeando y que por ello habían ido a dar algún paradero desconocido. Justo, luego vamos a comentar el tema de un caso específico de una desaparición que ocurrió hace exactamente un año. Si no me equivoco, fue el 17 de mayo del año 2017. Jennifer Bluning. ¿Puedes repetir nuevamente? Jennifer Bluning, ella, una empresaria, con su esposo, sus dos hijos y el piloto Nathan Ulrich, han sido las últimas personas de las cuales se ha reportado que han sido víctimas del Triángulo de las Bermudas, de este misterioso triángulo. Aunque es relativo, porque en este caso sí se han encontrado los restos del avión. Más bien lo que no se ha encontrado es el resto de los tripulantes, ¿no? En los demás casos no se ha encontrado ningún resto, ni siquiera manchas de aceite, o muy pocas, ¿no? Sí. Capaz me equivoco. No, sí. En realidad, la particularidad y el misterio que engloba esto, porque dentro de la búsqueda nos hemos dado un trabajo pues de tratar de buscar embarcaciones desaparecidas. Sin embargo, hemos encontrado información de embarcaciones que han aparecido. Unas nunca se supo qué fue de ellas, otras las han ubicado en el fondo del mar, no tan profundo obviamente. Sin embargo, todas tienen algo en común. En algunos casos no se habla de que hayan podido estrellarse o naufragar de tal manera que
que hayan podido afectar o quemarse y no dejar rastro de los cuerpos que no se encuentran. Porque en los casos de los buques cargueros, transportes cargueros o aviones que se han encontrado en el fondo de ese triángulo, aparecen no tan afectados como para decir que hubo un incendio y que quemaron el cuerpo o que el cuerpo se quemó, se incineró. Simplemente no encuentran los cuerpos, y esa es la parte importante de este triángulo. ¿Por qué suceden estas cosas? Justo hablando de este misterio del Triángulo de las Bermudas, me gustaría mencionar un tema que justo estaba conversando contigo, Oscar, hace un rato. Mediante algunas investigaciones que he estado realizando, encontré algunos datos específicos sobre algunos vórtices alrededor del mundo que vendrían a ser especies de lugares donde son campos energéticos muy fuertes, donde han ocurrido fenómenos similares a los del Triángulo de las Bermudas, y que se ha logrado hacer un mapeo mundial de dónde están ubicados estos vórtices. Estamos hablando de triángulos que presentan la misma situación. Estamos hablando de lugares que presentan el mismo misterio. Exacto. Prácticamente son triángulos del diablo, pero en diferentes partes del mundo, distribuidos de una manera equitativa, y realmente forman pues una cadena, ¿no? Durante una parte del hemisferio terrestre, ¿no? Una porción, como se ve en la imagen. Mira, casualmente estaba observando tu gráfica, la gráfica que encontraste, y puedo determinar que que tienen distancias similares si comparamos desde el Ecuador. O sea, esta es la línea, vemos la línea ecuatorial, me parece, ¿o no? No. Sí, la línea ecuatorial. Claro, acá está, por ejemplo, vamos a ubicar, bueno, una zona meridional, y hacia arriba, algunos cuadrantes arriba, presenta la misma figura, ¿no? Se presenta la misma falla, un poco más hacia la derecha, pero partiendo del Ecuador hacia abajo, o el paralelo que corresponda, hacia abajo es la misma distancia. Uno de los triángulos conocidos, el más conocido, el Triángulo de las Bermudas, pero el de Japón es muy conocido también por tener fenómenos muy parecidos. Y no solamente eso, sino que si vemos al detalle, existe uno en la zona del mar Índico, ¿no es cierto?, donde curiosamente el 8 de marzo del 2014 en esa zona se desapareció el Boeing 777-200, el vuelo famoso 370 de Malaysia Airlines, justo donde está el triángulo de la zona índica. Entonces, pues Japón, me parece, en Japón también. En Japón hay un triángulo del diablo, también es conocido por muchas desapariciones y también por se puede decir por apariciones de muchos fenómenos paranormales, desde monstruos marinos, avistamientos de ovnis, desaparición de aviones, barcos y inclusive tormentas eléctricas también. Wow, eso es impresionante en realidad el dato, porque tenía entendido que había otro, no sabía que habían tantos. Si no me equivoco, un poquito más adelante vamos a ver un mapa, donde también tenemos, creo que por ahí, un mapa mundi que lo vamos a ir mostrando, donde más adelante vamos a poder ver al detalle más. Estoy seguro porque las imágenes se repiten, pero bueno, en realidad la información es muy precisa. Después hay otra teoría, además, es la de que existe o existió alguna civilización muy antigua en esa zona y que en algún momento pues se ocultó en el fondo del mar, o siempre estuvo en el fondo del mar. Así es. Ya, acá me quiero explayar un poquito sobre teorías, obviamente. Bueno, ¿por qué en estos lugares nadie busca nada? ¿Por qué no hay investigaciones marítimas tan profundas o conocidas, tan publicitadas? En efecto, lo que refieres
esto no es precisamente en el triángulo, pero cerca al triángulo de las Bermudas, para ser más exactos, en Cuba, se encontró bajo el agua lo que podría ser, bueno, lo que es una cultura, porque son construcciones piramidales. O sea, se asocia a ovnis, se asocia a OSNIs, que ya lo hemos publicado alguna imagen sobre lo que son objetos submarinos no identificados con una evolución en el aire, lo cual la descripción es ovnis. Pero se habla de alguna civilización. Podemos acá especular respecto de un hundimiento o una subida de marea o algo más que realmente está asociado a alguna civilización que pudiera vivir ahí. Porque acá sí yo tengo que decir que estoy más familiarizado con las teorías de tantos objetos voladores y diversas teorías sobre seres que viven con nosotros, que nos consideran poco evolucionados como para contactarse públicamente por todo el impacto que generarían y que viven, se desarrollan ahí. Bueno, estas imágenes corresponden a lo conocido como las pirámides de Cuba. Se puede indicar de que para algunos investigadores se ha llegado a determinar de que estas pirámides podrían tener cristal, o podría ser algunas componentes de cristal. Una especie de cuarzo, se dice que es un material muy extraño, ¿no? Que canalizaría y facilitaría, quizás por la zona, por la conexión magnética, facilitaría que hayan estos sucesos, ya sean pasos interdimensionales, o que faciliten la apertura de ciertos vórtices. Otro dato también importante, ojo, al ser agua salada también es un buen conductor de energía, y eso podría también potenciar el tema, ¿no? Además hay que hablar de que existe, no está comprobado, pero según el tema de los fenómenos paranormales, los estudiosos de estos temas, existiría una pirámide de cristal en China, la misma que estaría recubierta con plantas, y que posiblemente algunos dicen de que el gobierno chino la estaría ocultando, que ellos ya saben lo que hay en el interior, pero para el mundo estaría siendo ocultada. Quizás es un tipo de arma o un mecanismo al interior de ella, ¿no? Te hago una referencia, la vez pasada buscando diversos tipos de información, refieren que en China es el lugar del planeta donde más pirámides hay. Mira qué tan ignorantes somos en tantas cosas. Bueno, hablábamos del tema de las pirámides y que estas podrían canalizar, como es la teoría de los egipcios, que canalizaban energía, y que vendrían, más bien para mí, yo estoy en la teoría que sí generan vórtices que permiten viajar a otros lugares ya sea del planeta, a otra dimensión, quizás a otro punto del planeta. Pero sí hay algunas teorías, como las teorías, por ejemplo, que ya decía Albert Einstein, que se podía doblar el espacio y que nos acortaría el viaje para ir de un lugar a otro de una forma más rápida. Y por eso se ve que algunos dicen que por eso que los ovnis desaparecen muy rápido, porque les permite generar un campo alrededor que facilita que con su tecnología les permite generar un vórtice y desaparecer. Entonces, bueno, hay otro mapa, creo, respecto de los puntos donde suceden estos fenómenos, ¿no? Que igual se puede ver con más claridad la equidistancia que hay entre estos fenómenos, entre estos triángulos. Claro, si nosotros nos podemos saber la descripción, en un mundo dividido en 12 secciones o vértices de aberraciones electromagnéticas, de acuerdo con la teoría de Van Sanderson, las dos áreas que estamos hablando anteriormente, que no aparecen en esta proyección, se encuentran en los polos. La suma correspondiente
al este del Japón corresponde al Mar del Diablo, el equivalente japonés del Triángulo de las Bermudas. Bueno, ok, siempre está asociado hacia algo negativo. Parece que siempre el ser humano tiende a negativizar algo que desconoce. Pero bueno, ahora, ¿por qué nadie busca? ¿Por qué si han habido tantos fenómenos a lo largo de tanto tiempo en el mentado, tan conocido Triángulo de las Bermudas? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué nadie los busca? O sea, se toman unas fotitos abajo, por ahí han buscado algo, quizás y en la zona encontraron unas pirámides, o quién las encontró, cómo así determinaron eso. Te doy un gran dato, y esto es algo muy importante y poco conocido. En las Bahamas, en la isla de Andros, se encuentra, en Androstown para ser más precisos, se encuentra lo que se le conoce como el Área 51 en lo que respecta a investigaciones marinas. Entonces, no se puede decir que la gente que el mundo es reacio a investigar, sino que ellos han puesto una base de investigaciones por algo. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes forman parte de este AUTEC? De este Centro de Pruebas y Evaluación Atlántica Submarina. Está Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Dinamarca, Grecia, Italia y Noruega. Todos ellos forman parte de este centro de investigación donde supuestamente hacen pruebas con misiles, comunicaciones submarinas, medición de la acústica submarina. Pero lo más importante es que hacen investigaciones ufológicas y de ovnis. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues definitivamente para el público, lo que pasa es que las personas, nosotros nos guiamos muchas veces por lo que dice la prensa o los medios de comunicación masivos, y generalmente ahí no van a dar estos detalles. Pero aquí estamos respondiendo de alguna manera este interrogante de por qué no se ha investigado. En realidad sí se ha investigado y se está investigando, pero quizás no les conviene todavía indicar qué es lo que hay ahí. Posiblemente podría ser una especie de, no sé, de potencia energética tan grande que se podría crear inclusive armas, o estamos hablando de un vórtice que podría estar hablando de una especie de Stargate también. Exacto. Pero aquí vamos a hablar de una confabulación de naciones que están inmersas en esto, o cada uno por su lado tratando de conseguir la buena nueva, ¿no? Quién consigue primero el tema tecnológico, pero como es tan oculto, hacerlo público o pelearse en público por esto, pues llamaría la atención, ¿no? Bueno, tú sabes, Beto, que recordando uno de los programas que tuvimos sobre puertas estelares y la mención que hacía sobre los Stargates, en una de esas, este Stargate hablaba del tema de Atlantis, y a veces las películas, las series nos mandan ciertas verdades disfrazadas. Sí puedo entender de que hay países, bueno, que todos los gobiernos que tienen que manejar cierta información, trabajen, al menos por ahora, más allá de los principales o los intereses más próximos, que son de alguna manera económicamente egoísta para una nación, pero ya al menos se está reflejando un trabajo en conjunto, ¿no? Acá hay 7 países que están en esta base, que mantiene el mismo secretismo que el Área 51, y que, bueno, es para, obviamente, la comparación es que Área 51 verá pues temas terrestres aéreos, y esto es para temas submarinos. O sea, no sé si en algún momento nos vamos a encontrar con Aquaman por ahí. Bueno, creo que tenemos mucho más que hablar, pero para un programa sería corto. Mejor un programa conciso, pero bien detallado. Habrá oportunidad, si es que el público lo desea, de poder ampliar más esta información. Así es que bueno, manténganse en nuestras redes sociales, únanse a nuestro grupo de conversación, visiten nuestra página en Facebook, y solo queda decirnos que abran sus mentes. Bueno, los invitamos a que se den una vuelta por alguna que otra publicación que hacemos en el fanpage,
Ciudadanos Dementes, o por el grupo de Facebook también, que se llama Grupo de Ciudadanos Dementes. Ahí estamos haciendo publicaciones, tratamos de interactuar más con la gente que ya nos manda sus publicaciones, qué opina sobre diversos temas. Hay temas muy amplios que nos quedaría muy cortos para hablar en realidad, como que una hora que hay. Un saludo para mi amigo Gustavo, que ha puesto como 3 videos que son bien largos. Pero es importante escuchar sus opiniones, que en base a ello nos enriquecería mucho buscar información fundamentada para ampliar los temas y bueno, ser parte de gente que está dispuesta a saber más. Los esperamos en nuestro próximo programa y será hasta pronto.